saludándoles en esta noche, en esta segunda sesión, amén, que tenemos de esta interesantísima conferencia, amén, que nos está dando nuestro pastor y secretario nacional de Escuela Bíblica, Pastor Jairo Araujo, saludando a nuestra líder nacional de damas, hermana Angélica dando en este momento. Y yo sé que en la noche de hoy tendremos una doble participación de la que tuvimos el lunes, un tema muy interesante y muy bien desarrollado por nuestro conferencista. Quiero leer eh, un texto bíblico, está en Salmo 121 y dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este programa lo tenemos planeado del año pasado con nuestra líder y sé que está en el corazón de Dios, familias blindadas, y sé que será de gran bendición. Fue de gran bendición el lunes cada actividad que realizamos, seguirá siendo de gran bendición, amén, para todas nuestras familias. Entonces, muchas gracias por estar conectados en esta noche y doy paso a nuestra líder de amas, hermana Angélica Blandón. Dios te bendiga, hermana Angélica. Pastor César Villegas, nuestro líder de Escuela Dominical. Qué bendición estar aquí con usted, mi pastor, y bueno, a todos los hermanos, hermanas, familias que están ahí conectaditas ya en nuestras plataformas. Qué bendición estar con cada uno de ustedes. Y bueno, un saludo muy especial también a nuestro pastor Claymar y todo el equipo de comunicaciones, la comisión. Gracias por ayudarnos para llegar a tantas familias de Colombia con este programa virtual y con lo que se está haciendo a nivel virtual, aunque sabemos que hay más trabajo que se está haciendo a nivel local, en los distritos, en cada iglesia local. Hemos estado viendo los devocionales, hemos estado viendo el trabajo que se está haciendo en cada congregación. Y mis hermanos, pues qué bendición poder compartir con cada uno de ustedes esta hermosa semana de la familia Pentecostés. Y también saludo a todo el equipo de trabajo del pastor César Villegas, su esposa, todo el Departamento Nacional de Escuela Bíblica Dominical con sus líderes regionales, distritales y locales, y al igual que todo el Departamento Nacional de las Damas, con todo el equipo de líderes regionales, distritales, locales. Y bueno, nos unimos en un mismo propósito, y la palabra del Señor dice que cuando dos o tres se ponen de acuerdo vamos a lograr cosas grandes en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí estamos, mi pastor, con todo el deseo de continuar luchando, batallando por nuestras familias, blindándolas, porque es lo que necesitamos. Sabemos que tenemos un ataque en contra de nuestras familias, mi pastor, y aquí está la iglesia del Señor como esa línea de defensa que está dispuesta a batallar por este diseño divino. Así que gracias a todos los que nos están viendo, compartiendo. Les invitamos a que vayan a los grupos de las iglesias, de sus familiares, de sus amigos, compañeros de trabajo, y compartan esta transmisión. Si usted comparte esta transmisión, usted va a bendecir la vida de alguien, de algún familiar, de alguien que necesita escuchar esta palabra de vida. Y pues para nosotros es un privilegio. Realmente es un honor tener también a nuestro pastor Jairo Araujo en este equipo de trabajo que se ha preparado poderosamente, y el Señor lo viene preparando, yo no sé hace cuántos años, pastor, pero sabemos que Él se ha preparado muchísimo
para trabajar en este medio y abrir nuestros ojos, porque yo sentí que el lunes mis ojos fueron abiertos en muchas áreas y sé que en la vida de muchos padres también. Así que, Pastor Jairo Araujo, nos sentimos muy bendecidos de haberle escuchado el día lunes y estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer el día de hoy. No sé si mi pastor César va a decir algo más, pero por mí ya todo está dicho, solamente queremos oír palabra de Dios, oír lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y dispuestos a luchar y a proteger, a brindar nuestras casas, nuestras familias. Pastor César, no sé. Amén. Pastor Jairo, bienvenido una vez más y muchas gracias por bendecirnos grandemente y no, continúa, ya, continuemos. Amén, amén. Bueno, primero qué honor, qué alegría saludarles. Mis respetos, amados líderes, mi líder nacional, Pastor César Villegas, de parte de Escuela Bíblica Dominical, y mi líder nacional, nuestra hermana Angélica Blandón, de parte del Ministerio de Damas. Dios les bendiga de manera sobrenatural. Y quiero en este día, para que aprovechemos bien el tiempo, también extender un saludo muy especial a todos los que hacen parte del equipo, a toda la directiva de Damas y también de Escuela Dominical en todos los aspectos, tanto nacional, regional, distrital, sectorial y local. Estaba escuchando por allí que algunas congregaciones se van a unir incluso a través de sus iglesias. Algunos están ahora mismo ya sea en células o grupos de amistad, pero algunos han querido unirse y desde aquí les saludamos en el nombre de Jesucristo, allí en su iglesia local, donde se han reunido algún grupo de hermanos para poder estar conectados con nosotros. Pero nada mejor que aprovechemos la compañía de nuestros líderes para que ustedes puedan guiarnos en una poderosa oración. Y así entonces entramos de lleno Amén. en la segunda parte del taller con la ayuda de nuestro Dios. Si pueden ustedes dos, uno de los dos, ustedes me dirán. Amén. Líder, bien pueda, hermana Angélica. Amén, claro que sí, pastores. Gracias por la oportunidad y claro que sí vamos a orar, porque sabemos que la oración tiene poder. Vamos a orar para que esas partes donde están sufriendo con la señal pueda llegar la señal y pueda se haga que sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. Oramos en el nombre de Jesús, bendito Rey de Gloria. En esta noche te damos gracias, Dios Todopoderoso, por la Padre, oportunidad que nos has dado. Gracias por darnos este privilegio, Señor, que por estos medios, Dios mío, llegar a la vida de tantos hogares, Señor. Hoy te doy gracias por la vida de nuestro líder, el pastor César, el departamento de Escuela Dominical, el departamento de Damas y por la vida del pastor Jairo Araujo, Señor. Tú has depositado en el espíritu de sabiduría, de conocimiento, Señor. Y hoy va a impartir tu palabra danos, y va Señor, que a ese abrir nuestros ojos entendimiento, a una realidad que como iglesia tenemos danos que gracias, combatir y batallar, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, nuestros ojos espirituales, a cada padre de familia, a cada joven, danos, Señor, Señor. el Derriba todo entendimiento, argumento que se levanta en contra de tu palabra y declaramos, Señor Jesucristo, que nuestras familias son blindadas por el poder del Espíritu Santo y como dice tus promesas y tu palabra, lo declaramos, Señor. Tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza y en el nombre de Jesús declaramos este programa bendecido y en victoria, Señor Jesús, en tu Amén. nombre, Padre Celestial. Amén y amén. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. del Señor. Son ustedes una tremenda bendición. Agradezco a Dios el privilegio, la oportunidad. Saludo de manera especial a todos en el nombre de Jesucristo. Me siento muy contento, muy agradecido, muy bendecido y deseo en el nombre del Señor que lo que hoy vamos a compartir pueda serles de inspiración, pueda serles de edificación y pueda serles de ministración especial. Dios bendiga ricamente las familias de nuestra amada iglesia aquí en Colombia. Y hoy me siento muy contento de poder unirme a esta visión. A nivel nacional, el lema es Queremos Más. El Departamento de Escuela Bíblica Dominical tiene un lema y es la generación futura de la IPUIC se cuida desde el presente. Y todo esto tiene como propósito enfocar una bendición, enfocarnos hacia una despertar para que haya unas familias fuertes y sabemos que esto también trae como efecto iglesias fuertes. Así que, amados del Señor, vamos el día de hoy a continuar con lo que nos corresponde, con lo que nos compete
En la ocasión inmediatamente anterior, el lunes, estuvimos compartiendo una primera parte bajo el título general que es Blindando nuestra familia contra las ideologías. Y en lo personal me siento muy contento de ser partícipe de este llamado, de esta visión, a sabiendas de que en el equipo, tanto de damas como de escuela dominical y aún en el cuerpo ministerial, hay pastores que pueden hacer el trabajo y pudiesen compartir, pero por gracia del Señor he tenido la oportunidad de compartir algo con ustedes. Quiero citar una vez más una frase que es un desafío importantísimo para nosotros, y es que al sistema de engaño de las tinieblas, orquestado por Satanás, padre de mentira, no le importa lo que nosotros creamos, con tal de que no creamos en lo correcto. Y esta es una de las artimañas o de las aspiraciones más fuertes de las tinieblas. Y es precisamente que la gente, que los cristianos de hoy, no solamente se empeñen en cuidarse en algunas áreas, sino que aunque seamos muy sólidos en aspectos, por ejemplo, de la doctrina, pero que seamos muy débiles en otras áreas de la vida, que también finalmente repercuten en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar como cristianos. Y por esa razón, tenemos que montar mucha guardia y poner mucho cuidado en aspectos como, por ejemplo, en los aspectos ideológicos. Una ideología básicamente, en términos muy sencillos, es una doctrina, es un pensamiento que procede de las mismas tinieblas y que retuerce de manera muy desagradable, muy obscena, muy engañosa y de muchas maneras muy sutil muchos aspectos. Se presenta como una supuesta solución, pero en realidad es una perversión que lleva a la degeneración moral y espiritual de las familias. Por esa razón, amados, en la ocasión anterior habíamos observado ya algunas de ellas y el día de hoy quiero centrarme en algunos aspectos más, no sin antes mencionarles que al final de este taller, de esta segunda parte, quiero de una manera muy cariñosa compartir con ustedes y a través de nuestro líder nacional, de nuestra líder nacional o de los grupos, estará llegándoles a ustedes un formato PDF, es un manual práctico con varios puntos que por supuesto por tiempo no alcanzaremos a abordar. Tenemos las 7:18 en este momento y queremos aprovechar el tiempo que nos ha sido asignado con la ayuda de nuestro Dios para ahondar en algunos aspectos que son muy prácticos el día de hoy. Así que el día de hoy también compartimos algún manual, alguna clase que les puede ser útil. Sé que algunos van a escuchar esto después, ya que hay grupos de amistad y en esos grupos algunos están compartiendo una lección muy importante que aparecerá también allí en el manual que les hemos enviado. Ahora, el texto de apertura que hemos tomado es el Salmo 78. El Salmo 78, del 1 al 8, es un másquil de Asaf. Un másquil realmente es un poema, un cántico, una poesía de origen hebreo, pero inspirado por Dios, en este caso a través de Asaf, también autor del famosísimo Salmo 73. Y el másquil es un cántico de instrucción, de fundamentación. Realmente es un llamado muy profundo a través de la poesía hebrea para que reflexionemos profundamente sobre algo. Y en este caso, el salmista nos habla de parte del Señor y escribe que hay asuntos que nos fueron contados y que han venido de generación en generación, que exaltan, que dan alabanzas a Jehová, que hablan de su potencia y que hablan de las maravillas que él hizo y que nos hace un llamado a no encubrirlas a las siguientes generaciones. Dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, pero también dice que el Señor mandó, es un imperativo, es una ordenanza, el Señor mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos. Y cuando uno hace un análisis, ya sea bíblico, histórico y actual, moderno, en cuanto a digamos, la decadencia del pueblo de Dios, muchas veces en el conocimiento, lo cual lo lleva ya sea la ausencia de conocimiento o la nulidad en el conocimiento o el tener poco conocimiento, lleva al pueblo a la cautividad o lleva al pueblo a la destrucción, al pueblo.
en ese sentido, cuando los padres fallan en transmitir, en contar, en notificar, como lo dice Asaf en el Salmo 78, las maravillas de Dios, y no solamente se refiere a las obras que Dios hace, sino a los fundamentos poderosos que Dios da en su palabra, estatutos, preceptos, mandamientos, leyes y las doctrinas fundamentales que traen una cobertura. Esto es un blindaje a las familias. Y noten esto, dice, para que lo sepa la generación venidera. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Es que las generaciones de sus hijos y de los hijos de sus hijos sepan de todo esto. Pero cuando una generación de padres falla en compartir, en trasladar los principios a sus hijos, definitivamente el enemigo va a aprovechar ese espacio y aunque pareciera poco, ustedes saben bien que la Biblia dice no den lugar al diablo en un contexto muy interesante, pero en una, digamos, en un sentido aplicativo, nosotros no podemos darle lugar al diablo en ningún área de nuestra vida, incluido en nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar. Como cristianos somos llamados a tener esto bien en cuenta y a no olvidar este asunto. Ahora, ese fue el texto base con el que habíamos comenzado y hoy quería hacer un breve comentario al respecto de ese versículo o de esos versículos y avanzar, ahondar un poco más en lo que hoy nos compete. El segmento de hoy tiene algo con lo que quiero comenzar como una introducción, algo que ha tocado profundamente mi corazón. Les hablo, número uno, como pastor, pero también les hablo como un testigo de lo que voy a mencionarles ahora. Es decir, soy fiel testigo de lo que les voy a mencionar en contados segundos. Lo que les voy a mencionar ha tocado tanto mi corazón porque, por la gracia de Dios, al haber nacido en un hogar cristiano, pero a la vez triste es lo que les voy a mencionar, ser testigo de eso tan triste y que cuando a alguna ocasión me acerqué a un libro, estaba leyendo un libro por ahí que tocó profundamente mi corazón, un libro muy hermoso que se llama Niños Blindados, y donde el autor cita algo que literalmente impactó mi corazón. Y esto que voy a decirles debe tocar el corazón, oiga bien, de los pastores, de los padres, de las madres y aún de los jóvenes niños y adolescentes, porque es algo muy preocupante, literalmente es algo aterrador, es algo aterrador. Y ya se lo voy a mencionar. Al final, haciendo un paréntesis, al final del manual que les voy a compartir, les recomiendo un decálogo de libros, un decálogo, o sea, 10 libros básicos que me parece que son fundamentales para aquellas familias, para aquellos docentes, maestros, pastores, profesores de escuela bíblica dominical, hasta rangos incluso o niveles académicos, y pastores, consejeros de familia, etcétera. Estos 10 libros, en algún momento usted debería leerlos, debería obtenerlos. Son libros fáciles de conseguir. Es más, yo allí dejaré mi número. Yo conozco a las personas que pueden ayudarles a conseguir esta literatura muy buena. Son 10 libros. Entre esos 10 libros estoy recomendando el libro donde encontré esta información que les voy a citar en un momento y que ha tocado profundamente mi corazón, porque cuando una generación no ha sido blindada contra las diferentes doctrinas, filosofías, ideologías e influencias demoníacas que destruyen la familia y la fe, esa generación está expuesta a la extinción. Oiga eso, como nación moral, pero como congregación espiritual. Literalmente están expuestas a la extinción porque no tienen bases sólidas, no tienen fundamento. Recuerden Efesios 2:20. Si alguien luego en algún momento va a esa escritura, yo solo se lo voy a citar, usted se va a dar cuenta que esa escritura es muy sólida, nos presenta la manera como deberíamos ser blindados. Hay un aspecto sextuple, es decir, 6 áreas claves donde debemos blindar nuestra familia. Número 1, en el área física. Número 2, en el área emocional. Número 3, en el área espiritual. Número 4, en el área mental. Número 5, en el área familiar. Número 6, en el área financiera. El enemigo va a atacar cualquiera de estos 6 frentes y generalmente suele usar ideologías para destruir también cualquiera de estos 6 frentes. Cuando uno analiza una a una de las ideologías de las tinieblas, literalmente cada una de esas ideologías repercuten de manera nociva
manera dañina en cualquiera de estas 6 áreas o en las 6, ya sea afectando el cuerpo, afectando el alma, afectando el espíritu, afectando la mente, afectando la familia y hasta las finanzas mismas del individuo y por ende de la familia como tal. Ahora, noten lo siguiente. Lo que les voy a mencionar ha impactado mi corazón porque cuando por primera vez encontré esto en este libro que les cito ahora y les voy a compartir, y ya ustedes cuando luego lo puedan conseguir probablemente podrán profundizar mucho más de lo que aquí se puede ahondar o abordar. Lo que encontré es que hay una estadística, hay un estudio, y ese estudio literalmente ha sacudido mi conciencia, y es el siguiente. Al leer el capítulo 2 de un libro llamado Niños Blindados, encontré algo que me ha impactado y que el autor cita. Se trata de un informe sobre las razones por las cuales, oiga esto, el 75% de los niños que asisten a las congregaciones, cuando llegan a la edad entre los 18 y 29 años, se apartan y no vuelven a congregarse más en toda su vida. Es decir, es aterrador, porque estábamos hablando que de cada 100 niños que nacen en hogares de pastores, de diáconos, de líderes, de creyentes, de cristianos en general, aunque nacen allí, aunque han sido presentados, dedicados, consagrados, bendecidos, aunque crecieron allí en un hogar cristiano, cuando llegan a la edad de 18 a 29 años, la estadística, después de un estudio que se realizó en muchas congregaciones cristianas, está aterradora porque de cada 100, 75 de ellos, cuando llegan a las edades de 18 a 29 años, toman la decisión terrible de apartarse y no congregarse más. Pero lo que me llamó la atención de este estudio es que llama poderosamente la atención porque evidentemente es un porcentaje muy alto y es triste decirlo, es muy altísimo, pero el estudio como tal no se centró en lo que conllevó al 75% apartarse, sino que, escuche esto, sino en las razones por las cuales el 25% al llegar al mismo rango de edad se quedó conectado con Cristo, conectado con la iglesia y conectado con sus padres. 3 aspectos claves: con Cristo, con la iglesia y con sus padres. Y recuerden que en la ocasión anterior mencionábamos que hay una triple forma de blindar o proteger nuestras familias. Número 1, los padres como la primera capa protectora. Número 2, la iglesia, que protege a la familia, protege a los padres y los padres a su vez a los hijos. Y principalmente nuestro Dios, que es, como diría en sentido y en terminología profética, como un muro de fuego a nuestro alrededor, o como el mismo Satán tuvo que reconocerle a Dios, hablando de Job, diciendo lo tienes cercado, o como diría el apóstol Pedro, dice que el enemigo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, porque hay un cerco de tipo espiritual sobre los que son de Dios. Ahora, noten esto, cuando se hizo esta estadística, lo que me aterró, lo que me impactó es saber que cuando uno hace un análisis, un barrido en todas las congregaciones, y desde la experiencia personal, yo puedo dar fe de que las razones por las cuales el 25%, es decir, de cada 100, 75 se van, 25 quedan al llegar al mismo rango de edad, aunque haya luchado con las mismas batallas, las mismas tentaciones, las mismas dificultades, los mismos procesos, todos pasaron de la niñez a la preadolescencia, a la adolescencia, a su primera etapa juvenil, en fin, pasaron las mismas batallas, escucharon las mismas cosas, vivieron los mismos problemas, pero el 75% no logra superarlos, el 25% sí, al llegar al mismo rango de edad. Y la razón que encontraron es que, a través de ese estudio, el estudio arrojó que en los niños, adolescentes y jóvenes que representan ese 25%
de los cuales por gracia de Dios puedo decir que soy de ese 25%, había 5 factores y los 5 que le voy a mencionar, todos 5, es decir, aún mucho antes de saber que este estudio existía, jamás había tenido en cuenta esos 5 aspectos que le voy a mencionar hasta que lo encontré y me puse a hacer un parengón, un análisis, una comparación, un balance y me di cuenta que definitivamente eso trajo un efecto poderoso para que este servidor, al igual que muchos que van a escuchar esto y que también han pasado la etapa difícil de la preadolescencia y la adolescencia y la juventud y aún así permanecen firmes en la fe, firmes en Cristo, firmes con la iglesia y aún firmes y conectados con sus padres. Bueno, esos 5 factores son primordiales, son determinantes para que ellos se quedaran y no se desconectaran. Yo mismo, repito, soy testigo de que esos elementos han sido esenciales para ser parte de ese 25%. ¿Cuáles son esos 5 factores? Número uno, se los voy a mencionar brevemente porque luego quiero profundizar en otros aspectos. Número uno, lo primero que descubrieron es que desde pequeños, ese 25% que, aunque vienen ríos y pruebas y tormentas y batallas y ataques por todos los frentes, aún así permanecen, ese 25%, es porque desde pequeños participaban, y esta es una forma de blindar nuestras familias, participaban de la mesa por lo menos 5 veces a la semana y en la mayoría 7 veces lo hacían cada noche como familia. La mesa sirvió para mantener activo el altar familiar y no era un simple objeto de uso casero como sucede en muchas familias. Es decir, yo puedo comentar brevemente que una de las cosas que yo resumo mi niñez, mi preadolescencia, mi etapa de infante y mis primeros años de vida como un culto seguido de otro culto, seguido de un altar familiar, seguido de otro culto, seguido de otro culto y seguido de otro altar familiar. ¿Por qué? Porque por gracia de Dios tengo padres muy consagrados, muy dedicados y es un asunto que lamentablemente hoy en día se ha hecho de lado en las familias, en muchas familias. Ya eso de altar familiar es algo extraño, es algo desconocido. Y los expertos en el estudio descubrieron que de los 25 que se quedan tenían esa particularidad, y es que cada uno podía relatar con detalles cómo durante su niñez, sus primeras etapas de la vida, al menos 5 veces a la semana como mínimo, y la mayoría 7 veces, el caso de este servidor, salíamos de un servicio y algo favorito para este servidor era nuestro encuentro personal con papá, con mamá, como en torno a un ambiente espiritual, en torno a un mover espiritual, en torno a la palabra de Dios. Es más, mis primeras predicaciones comenzaron allí a la edad de 4 años. Fueron mis primeros pininos en la predicación. Comencé allí siendo oído por papá, siendo instruido por mamá, siendo bendecido por ellos en el altar familiar. Queridos padres, queridas familias de hoy, si las familias se olvidan de este primer principio de cubrir a sus hijos desde la casa, están dándole una puerta totalmente abierta a las tinieblas para que cuando lleguen a esas edades mencionadas anteriormente puedan caer presa fácil de las influencias de las tinieblas. Tomen nota de eso. Quieres que tus niños, cuando lleguen a ser jóvenes y adolescentes, y aunque pasen las mismas batallas que todos pasamos, puedan permanecer firmes en la roca, firmes en la fe. Es que los principios sean inculcados desde esos primeros años. Lo primero. Lo segundo que descubrieron es, en el estudio, que juntamente con sus padres servían en algún ministerio de la congregación en familia. Y esto es muy importante. Es decir, los niños que crecen con altar familiar sólido, con fundamentos diarios, con devocionales diarios, no con un asunto esporádico de cada 3 meses o de cada año en la semana de la familia Pentecostés o de vez en cuando, no, sino con un asunto muy disciplinado, continuo, constante, son sólidos. Pero además, estos niños
juntamente con sus padres, servían en algún ministerio de la congregación en familia, ya sea a nivel pastoral, ya sea a nivel eclesial, a nivel de iglesia como tal. Eran niños que se sentían útiles en el ministerio desde pequeñitos. Eso es clave para que ellos no solo se enamoren, sino que echen raíces en asuntos espirituales. Número tres. Este 25% había tenido y esto es clave, había tenido una experiencia personal con Cristo. Además de tener una experiencia con el Señor durante la semana en familia. Y recuerda, todo esto va entrelazado. Todo esto es como una serie de engranajes que van interconectados, literalmente, porque mis primeras experiencias de servicio fueron junto a papá, junto a mamá, en los evangelismos, en los asuntos espirituales, en los ayunos, en las oraciones, conexión casa, congregación. Y claro, había un blindaje en casa, pero había un blindaje en congregación. Pero además de ello, esto proporciona la oportunidad de que el pequeño o la pequeña no solamente tenga una experiencia familiar maravillosa o de culto, un asunto cultico muy bonito, sino también una experiencia personal con el Señor. Esto es realmente interesante para poner en práctica y para proponerse que sus hijos tengan una experiencia con Dios y alimentarla por lo menos una vez como mínimo a la semana, o 5 o 7 de ser necesario, porque lo que activa ese blindaje sobrenatural sobre sus muchachos es cuando ellos aprenden a tener encuentros personales con el Señor Jesucristo. Es decir, ya no es un asunto de que papá dice que sintió, mamá dice que vivió, mi padre o mi madre me dicen. No, es un asunto ya muy personal. Es decir, yo lo viví, yo lo sentí. Los primeros milagros sobrenaturales, las primeras sanidades, las primeras liberaciones, los primeros encuentros, no solo con el aspecto del bien, lo espiritual del bien, que es maravilloso, sino que las primeras, digamos, encuentros donde me enteré siendo un pequeñito que había gente que era poseída por fuerzas diabólicas, fue precisamente en estos contextos, y fue allí donde aprendí a tener mis primeras experiencias con Cristo el Señor, al notar cómo el nombre sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, funcionaba siendo un pequeñito, y yo invocaba ese nombre y echaba fuera demonios, y esto causaba efectos. Todo esto comenzó allá, en esa experiencia personal con Cristo, junto a papá y junto a mamá. Allí hay un grave problema. El otro 75% son familias donde casi nunca hay altar familiar. Más hay pleitos que altares familiares, hay discordias constantes, hay altar de todo, hay altar para la televisión, hay altar para el computador, hay altar para todo menos altar familiar. No sirven ni siquiera los padres en la congregación, uno sí, uno no, hay resentimientos, y además de eso hay otro problema, y es que ni siquiera papá ni siquiera mamá han tenido experiencias con Cristo, y por ende sus hijos tampoco. Entonces, lógicamente, son una generación más debilitada, está desprotegida. La cuarta cosa que encontraron es que se les confiaba a esos niños, y yo doy fe también de eso, responsabilidades de ministerio desde temprana edad, y eso le desarrolla carácter. Yo recuerdo las primeras veces cuando comenzamos a hacer altar familiar, solo era papá y mamá y este niño, en esa época este niño llamado Jairo, pero yo recuerdo que con el paso de los años ya no era solo papá y mamá, sino que muchas veces hacían cultos y altares familiares, interfamiliares, y yo me sentía muy emocionado cuando sabía que iba de un barrio a otro, o de una parte a otra parte de la misma ciudad, y era un niño de 6, de 7, de 8 años, y mi labor era predicar en ese altar familiar. Es decir, yo iba a predicarle a otros, tal vez eran 10, 12 o 15 personas, otros cuantos niños, pero eso de delegar responsabilidades de ministerio desde temprana edad empieza a forjar un carácter sólido, firmeza en el corazón de los niños. Los expertos descubrieron que todos los hijos deben encontrar dentro de la iglesia, y recomendaban, por supuesto, esto, algo que hacer desde temprana edad. Es decir, cosas elementales, cosas que pueden empezar a conectar al niño
como por ejemplo portar carteles de bienvenida, ayudar en el ministerio infantil, en los ministerios de servicio, en multimedia, en aseos. Una de mis pasiones desde pequeñito era arreglar las sillas de la iglesia, las bancas en la congregación donde estábamos, había unas bancas grandísimas. Me gustaba que queden alineadas y eso empezó a convertirse en una pasión y sin darme cuenta estaba siendo parte de ese 25 que se iban a quedar. Eso hace que los niños se vayan enamorando de las cosas de Dios. Noten esto. Asuntos como protemplos o actividades o cooperativas o ventas de la iglesia, como les llaman, en los grupos de amistad, hoy en día, en los grupos familiares, pasando Biblias, ayudando a buscar Biblias, pero lamentablemente muchos niños de hoy ni siquiera saben dónde queda Génesis ni Apocalipsis, escasamente te lo buscan en un celular, porque son expertos en tecnología, pero no saben en una Biblia en papel, no saben dónde queda Malaquías, mucho menos, Habacuc, Sofonías, Filemón. ¿Por qué? Porque hay una pobreza bíblica en muchos hogares debido a que los muchachos, a los pequeños, no están confiándosele responsabilidades de ministerios de temprana edad, como por ejemplo pasando Biblias, ayudándole a buscar a los amigos, dando la bienvenida, anotando las peticiones, haciendo carteles o manualidades para los programas de la iglesia o eventos, publicidad, decoración, etcétera, etcétera. Todo esto es clave. Y la quinta cosa que descubrieron fue que el 25% que se queda tenían un líder espiritual aparte de sus padres. ¡Wow! Esto es tremendo. Es decir, ellos tenían un referente, ya sea una persona adulta, un joven adulto, como líder, como mentor, como inspirador, ya sea un pastor de jóvenes, un líder de jóvenes, una líder de damas, un maestro de escuela dominical, un amigo espiritual, independientemente de sus padres, es decir, aparte de sus padres, que les ayudaban, que los inspiraban, consejeros espirituales, inspiradores, adecuados, preparados y especiales, gente que los llevaba a enamorarse de Dios. Pero qué triste es que hoy en día muchos padres ya ni siquiera ellos se congregan, y si se congregan solos, sus hijos casi nunca están en los eventos espirituales, en las manifestaciones de gloria, en el poder de Dios, en el servicio práctico, no solamente en el gran congreso ni en la gran convención, sino cuando aún no ha llegado nadie al salón de su congregación. Ese niño que empieza a estar allí cuando no hay nadie y cuando hay muchos y cuando se van y cuando están muchos, ese niño se va a criar blindado y sólido en las cosas de Dios. Pero lo más importante es que haya alguien más que los inspire. Pero qué triste es que el día de hoy muchos, cuando se les pregunta o se les hace encuestas de a quién más admiran, hace unos días hicimos una encuesta por allí y me dio alegría porque hicieron una encuesta en la congregación donde escribían quién es la persona, aparte de papá y mamá, que más te inspira a seguir a Dios. Varios de los niños escribieron el nombre de su pastor, este servidor. Algunos escribieron otros nombres, pero ¿sabe qué tremendo es cuando alguno por allí escribe que le inspira más fulano de tal, un cantante pagano, fulana de tal, una actriz mundana? Es decir, cuando un niño no tiene inspiraciones en la iglesia, aparte de papá y mamá, también es propenso a ser parte de ese 75%. Esto es algo aterrador, como lo decía hace un momento. Y miren que quise tomar unos momentos en esto porque estos 5 factores, si se tienen en cuenta, mantendrán a los jóvenes a los pies de Cristo, firmes en la fe y no se apartarán del Señor. Yo soy testigo de ello, bendito sea Dios. Yo doy fe de que eso es real, de que eso funciona. Si tú como padre, si tú como madre, luego que escuches otra vez, puedes tomar nota de cada uno de esos 5 puntos y te van a ayudar enormemente. Ahora, avanzando un poco más y profundizando en algunos otros aspectos, quiero mencionarte lo siguiente, y es que los padres, como primeros responsables de la protección de sus hijos, además de los maestros, de los líderes de escuela dominical, de los pastores como iglesia, los padres realmente son los principales y primeros llamados a confrontar todo ataque de las tinieblas contra la familia.
Debemos encender, y es lo que estamos haciendo a través de estas plataformas hoy en día, encender las luces de alarma, porque ya hay un sistema que se está legalizando y que a conciencia y bajo juramento, elementos que representan aún el cuerpo legislativo, el cuerpo médico y psicológico, se han vendido a una agenda antidiseño de familia, antimoral, anticristiana, antibíblica, y tus pequeños están criándose o están creciendo en un escenario de estos. Este sistema quiere masacrarlos y esterilizarlos en todos los sentidos intencionalmente, llevándolos a que tengan un destino de derrota total. El plan de las tinieblas, literalmente contra tus hijos, contra tus hijas y contra los hijos de tus hijos y contra las postrimerías, es literalmente y totalmente acabar, arrasar con todo vestigio de sus principios. Acuérdate que uno de los, digamos, de los postulados favoritos de las tinieblas es que para destruir a una generación hay que arrancarle sus raíces. Para destruir una generación hay que quitarle sus principios. Para destruir una generación hay que hacer que se borre de la memoria, del corazón, de la mente, aún de lo que lean, de lo que vean, porque hay formas como el enemigo los destruye, por lo menos 5 maneras como el enemigo ataca para destruirles esos, digamos, sacarles esas raíces o principios. Número 1, con lo que oyen. Número 2, con lo que ven. Número 3, con lo que hablan. Número 4, con lo que hacen. Y número 5, con lo que piensan. Es decir, cuando el enemigo logra permear esas 5 áreas de su vida, puede empezar a arrancar las raíces de los principios y claro, están desprotegidos. Cualquier charlatán, cualquier propagandista, cualquier filósofo, cualquier ideólogo del mal, cualquiera de ellos viene y les empieza cuando se les arranca eso y lo que ellos hacen no fomenta los principios. Usted ve hoy en día muchos de los niños que están teniendo dificultades aún en el sentido físico, se han visto afectados porque la mayoría del tiempo la pasan sumergidos, imbuidos en la tecnología y muchos de ellos en videojuegos interminables que les están atrofiando intelectualmente, muchos de ellos y aún físicamente. Algunos otros están haciendo obviamente lo indebido, están oyendo lo indebido. Hoy en día hasta la música está siendo usada para ideologizar. Hay música que hasta los no cristianos censuran y condenan de manera abierta porque literalmente algunos le han llamado a cierto tipo de música pornografía auditiva. ¿Por qué? Porque empiezan a bombardear la mente de tu pequeño con las letras mismas de esas canciones, con lo que oyen, con lo que ven, con lo que hablan. Hoy en día las redes sociales están infestadas y lamentablemente, aunque hasta expertos han dicho, niños, preadolescentes ni siquiera deben tener redes sociales, pero usted ve cómo hoy en día, lamentablemente, hay muchos de estos niños que tienen cantidad de redes sociales y usted ni siquiera se imagina, y en las consejerías que hemos tenido que encontrarnos con casos aterradores de niños inferiores a 12, 11, 10 años y con severas conversaciones, con propuestas indecentes, con comentarios peligrosísimos a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, de Instagram, de YouTube, de Facebook y de un sinnúmero de redes sociales que se están creando, de chats de todo tipo, con el propósito de bombardearles y dañarles lo que oyen, lo que hablan, lo que piensan, lo que hacen, etcétera, etcétera. Entonces, es algo intencional. Escucha esto. Las tinieblas son intencionales para destruir a tus hijos. Por ende, tú como padre y tú como madre cristiana debes ser intencional para bendecir a tus hijos. Debes ser intencional para proteger a tus hijos. Ahora, nota lo siguiente. No en balde. La palabra del Señor nos advierte de manera muy constante, nos declara que estamos viviendo en un mundo
que debido a que descuidó, no están blindados en las sextuples áreas, las áreas que les mencioné, no están blindados física, emocional, espiritual, mental, familiar, ni tampoco financieramente. Aún su filosofía de finanzas ha sido permeada por ideologías paganas, su filosofía de familia, su filosofía de mente, su filosofía de espíritu, de alma, de cuerpo, ha sido permeada por las tinieblas. Aparte de eso, lo atacan con ese ataque quíntuple, le atacan en lo que oye, le atacan en lo que mira, le atacan en lo que piensa, le atacan en lo que habla, le atacan en lo que hace. Entonces lo van envolviendo y por ende, debido a que la generación de malignos y perversos, como dice la Biblia, en la que vivimos hoy, tiene una distorsión de valores, esta generación, y es con base en ello que la Biblia no en balde nos advierte, que este mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo llama bueno, Isaías 5:20. ¿Por qué? Porque todo lo que hoy en día, los valores, y es lo que te voy a mostrar en un momento, se han pervertido de tal manera que si papá y mamá, si las iglesias no empezamos a hablar de valores desde una cosmovisión bíblica, el enemigo te va a distorsionar hasta los valores. Existe algo que se llama el lenguaje como herramienta de manipulación política. Es decir, hoy en día, incluso a través de la forma de hablar, cuando te hablan ciertas cosas, tú debes estar seguro que lo que ellos dicen sea lo mismo que la Biblia dice. Es decir, te pueden usar la palabra paz, pero lo que para ellos es paz no es paz según la Biblia. Te pueden decir justicia, pero lo que para ellos es justicia no es justicia según la Biblia. Te dicen hasta amor, pero amor no es lo mismo que lo que la Biblia dice que es amor. Entonces, en esa perversión de valores, hoy en día muchos países han legalizado lo inmoral. Y recuerda, lo inmoral, aunque sea legal, no deja de ser inmoral. Es decir, lo inmoral puede ser llamado legal ante las leyes humanas, pero delante de Dios sigue siendo absolutamente inmoral y a la vez absolutamente ilegal delante de Dios. Ahora, el punto es que quieren orientar a los niños, y no solo de los no creyentes, hasta tus propios hijos o jóvenes, oiga bien, a irse en contra de los principios y valores de Dios y volverse a las mentiras de las tinieblas. Y lamentablemente, cuando una generación se crece o se cría débil en cuanto a fundamentos, valores, carácter cristiano, principios, moral, ética, una definición bíblica de las cosas, entonces fácilmente se intimidan cuando hoy en día alguien pretende defender lo que es puro, lo que es verdadero. Hoy en día en muchos lugares del mundo lo penalizan como criminal, pero al que lo induce a desviarse por un camino de engaño, de mentira y de destrucción, lo consideran como el Mesías, como el Salvador. A ese nivel de engaño hemos llegado, literalmente cumpliéndose la palabra que dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ahora, esto que te menciono es para que tomemos conciencia de lo terrible que es este sistema y asumamos la responsabilidad de instruir a nuestros niños y prepararlos de tal manera, a nuestros preadolescentes, a nuestras señoritas, a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos. Amados, esto ya no es tarea solamente de papá y mamá, esto es tarea de todos, debe importarnos a todos. Yo siempre tomo como ejemplo ese gran escenario de David. David era un muchacho, David todavía no estaba casado, David no era rey aún, David no tenía hijos aún, pero cuando oye la voz del gigante que decía, denme un hombre, usted encuentra que aunque Saúl, aunque los que deberían defender la familia estaban atrincherados, estaban aterrados, los soldados estaban desprotegidos y estaban escondidos, hubo uno que se levantó a pelear a favor de las familias de Israel. Amados, este es un trabajo de todos. Nosotros necesitamos sentir pasión por esto. Mientras muchos cristianos se llaman cristianos de nombre, el enemigo se les ha metido hasta en la mente y por eso en formas de pensar no piensan como cristianos. Y si pasa eso con los adultos, imagínate lo que está pasando con nuestros pequeños. Por eso es tiempo, iglesia, es tiempo, amados del Señor, de que asumamos la responsabilidad de instruir a nuestros niños. Uno de los libros, de los 10 libros que les recomiendo, tiene que ver con la diferencia entre escolarizar y educar. Recuerda, escolarizar no es lo mismo que educar y muchos han confundido esto y aparte que los escolarizan desde una cosmovisión secularista, definitivamente los desvían de los principios morales de Dios. Pero nota esto, necesitamos educar
instruir a nuestros pequeños y prepararlos de tal manera que aunque hoy se aprueben leyes antidiseño por mayoría, porque recuerda, en el mundo del reino de Dios, las cosas no operan por democracia, sino por teocracia. La democracia es el gobierno de las mayorías, de las masas, de las multitudes. Las mayorías pueden decir sí, pero si Dios dice no, es no. Y ese es el punto. Los muchachos de hoy que no son blindados en asuntos de vida, en asuntos de diseño, en asuntos de familia, si no son bien blindados, dice, pero es que la mayoría lo dice, es que la mayoría lo piensa así, es que así dicen. No, el cristiano debe blindar su mente, su corazón, su espíritu, basado en ese principio, y ese principio de que todo debe ser sometido a lo que Dios dice en su palabra. El principio de que se debe examinar todo y someterlo a la luz de las escrituras. Y cuando uno analiza las ideologías, óigame bien, literalmente no hay nada que sea bueno. Nada que sea bueno. Ahora, ellos deben tener en su mente, me refiero a los muchachos, a sus hijos, en su corazón la convicción de quiénes son ellos mismos, porque hoy en día hay un ataque hasta contra la identidad. Hoy en día la gente ya no sabe ni siquiera, y se llaman intelectuales, pero no saben definir ni siquiera qué es mujer, no saben qué es varón. La Biblia te da definiciones concretas, claras, contundentes. Ellos deben tener muy claro el asunto de quiénes son y que sean ellos mismos. Es decir, debemos llegar a blindar de tal manera, a proteger de tal forma a nuestros muchachos, que llegue el momento donde ya no seas tú quien le apague el televisor o quien le cambie el canal o quien quite lo que aparece ahí en su teléfono inteligente, sino que sean niños y preadolescentes y adolescentes tan blindados que ellos mismos puedan descartar la información que las redes les ofrecen por medio de la televisión, por medio del teléfono inteligente, por medio de las redes sociales. Ellos mismos estén tan dotados, tan preparados que puedan rechazar, que puedan tener la capacidad de decir, esto no me conviene, esto no está bien, no lo recibo, no va de acuerdo a los principios, no me es lícito, no es bíblico. Es decir, se requiere una generación firme. ¿Por qué? Porque tienen una convicción sólida. Y cuando los compañeritos de la escuela quieran manipularlos, ellos mismos sean capaces de denunciar, de reprender tal acción, no aterrarse, no atemorizarse, con amor, pero con verdad, en la verdad, pero en amor, siempre firmes para defender sus principios. Porque, amados, estamos viviendo en una generación donde el ser humano, muchos se sienten orgullosos y no se avergüenzan de sus mentiras. Pero muchos de estos muchachos que están creciendo y que hacen parte de ese 75% que se van, se empiezan a avergonzar de las verdades de Dios, se empiezan a avergonzar de los principios. ¿Por qué? Porque no los tienen cimentados directamente en su corazón. El sistema del mal, para quitarles la autoridad, no solamente a los muchachos, sino a los padres, les empieza dañando la conciencia, que es como la voz de Dios que nos enseña a discernir entre lo bueno y lo malo. Y por medio de un sistema de desensibilización le empiezan a quitar la capacidad de asombrarse de lo que está mal, y por medio del cambio, de la manipulación del lenguaje, empiezan a hacer ver como bueno lo malo y como malo lo bueno, y hay una distorsión de valores. Y aparte de ello, cuando el sistema de las tinieblas hace un ataque, yo diría un ataque muy bien organizado, aunque muy mal intencionado, porque ellos no solo se enfocan en los pequeños, se enfocan en los padres también. Por eso es que ahora estamos enfocándonos con la escuela bíblica, con el trabajo de las damas, y han venido haciendo un excelente trabajo en los años anteriores también, siempre con ese doble enfoque. Es decir, no basta con trabajar con los niños, hay que trabajar con los padres, porque si se descuida a los unos, entonces vamos a tener problemas con ellos. Necesitamos hacer un blindaje especial, y ahí está la responsabilidad de la iglesia, porque el sistema está tratando de restarle la autoridad a los padres. Lo que hace es difamar a los padres y catalogarlos como obsoletos, como ignorantes, como anticuados, como resistentes al cambio, como resistentes a la modernidad. Les promueven la idea de que los padres que crían a sus hijos conforme a la Biblia son unos anticuados, son unos retrógradas. Y es lo que está pasando hoy. Hoy en día tú puedes decir, y yo sé por qué te estoy diciendo lo que te voy a decir,
Tú puedes decir, pero mi hijo no sale ni siquiera de la casa, es juicioso. Si usted viera cómo es mi adolescente, si usted supiera, pastor, cómo es mi muchachita y mi muchachito, no sale ni de la casa. Y uno pregunta, ¿y dónde está? Ah, es que él mantiene todos los días allá, juiciosito en su cuarto. La pregunta es, ¿tú sabes qué mira en su celular? ¿Qué hace? ¿Qué ve? ¿Qué páginas visita? ¿Qué tipo de influencers o youtubers o personajes están bombardeando su mente todo el tiempo? Porque hoy en día, para destruir la familia, el enemigo sabe que la familia no tiene que salir necesariamente de su casa, sino aún en la propia sala de su casa, en el propio cuarto, les puede hacer un daño terrible. El hogar debe ser el mejor lugar para inculcar los valores morales de Dios y de su palabra. Levantar una generación que se convierta en la contraparte de este sistema anticristo y su agenda de destrucción. Recuerda, el propósito es que la iglesia no sea una iglesia subcultural allá por debajo, aplastada todo el tiempo, no, sino una iglesia contracultural, supracultural y transcultural. Es decir, que vaya por encima de lo que el culto, la cultura del sistema vende hoy en día. Y ahí es donde la iglesia necesita despertar. Es más, te voy a poner unos ejemplos sencillos. Existen una serie de valores que bien definidos, y cuando digo bien definidos me refiero a definidos bíblicamente, pueden blindar las generaciones contra las ideologías del mal. Pero resulta que hoy en día, probablemente usted ya lo sabe, pero si no, se lo voy a decir o se lo voy a recordar. Hoy en día, hasta las definiciones de las palabras, usted debe saber de dónde está tomando la definición. Es decir, ¿esta definición es humanista, es atea, o es una definición real de la palabra, o es una redefinición? Hoy en día se habla de la posverdad, se habla de la narrativa, se habla de la nueva moralidad, se habla de la nueva ética moderna, que es una forma de cambiar las palabras, es una forma de manipular. Hay autores como el famoso George Orwell en el 1984 que escribe, estoy leyendo ese libro y me llama mucho la atención cómo allí hay un cambio y habla de un sistema totalitario que puede controlarlo todo y cómo a través de las palabras ellos pueden controlar. Y por ejemplo hay uno que se llama el Ministerio de la Verdad, dicen ellos, usan un sistema al que le llaman el Ministerio de la Verdad, pero ese famoso Ministerio de la Verdad está encargado de promover las mentiras del totalitarismo que gobierna a ese mundo imaginario del cual habla ahí el autor. Eso mismo está ocurriendo hoy en la actualidad. Recuerden que la Biblia dice que el enemigo es mentiroso y es padre de mentira. Y hoy en día utilizan la redefinición de las cosas. Y cuando se redefinen las cosas, si la generación no está blindada y nunca se pregunta si la Biblia dice lo mismo, sino que dice, pues que así dice el libro, es que así dice allá fulano, mengano, sutano, perencejo. Hermano, lo puede decir quien sea. Tú debes enseñarle a tu hijo no a regurgitar, sino a analizar, a preguntar, a analizar las cosas. El sistema educacional secularista enseña a regurgitar, pero el sistema educacional bíblico enseña a analizar, a preguntar, no a tragar entero. Y escucha esto, los valores son definidos secularmente así, como, y mire que la definición, si usted no la lee con detenimiento, parece muy sana. ¿Cómo se define un valor desde la cosmovisión secularista, que es la cosmovisión que quita o hace de lado lo moral, lo religioso, lo espiritual, en este caso lo cristiano y bíblico? Ellos definen valor como un principio, virtud o cualidad que caracteriza a una persona o a una acción que se considera positiva o de gran importancia por cierto grupo social. Así se define un valor para ellos. Es decir, para lo que para cada grupo social o cada cultura es valioso, es virtuoso, eso es un valor para ellos. Pero resulta que en esta generación que ha distorsionado los valores, resulta que hay lugares donde confunden libertad, pero en realidad no te están hablando de libertad, te están hablando de libertinaje. Hoy estaba por allí en algún lugar y citaban en la televisión a una mujer que es feminista, una activista feminista, y la frase básicamente decía que una mujer que no tiene derecho sobre su propio cuerpo, decía esa frase, decía, no tiene libertad.
¿pero de qué me estás hablando? Es decir, utiliza la palabra libertad, pero esta mujer es una mujer promotora del abortismo. Está promoviendo algo que va por encima de lo que, digamos que va en contra de lo moral, y utiliza la palabra libertad. Por eso no, dijo un pensador en una ocasión, no conviene que usemos las mismas palabras si usamos diccionarios distintos. No conviene que usemos las mismas palabras si usamos diccionarios distintos. ¿Por qué? Porque aunque digas la misma palabra, tú debes saber cuál es la fuente de la definición de esa palabra. Por ejemplo, hoy en día, para que podamos comprender esto, por muchos años el debate era los pro aborto y los pro vida. Ese era el debate. Siempre decían, estos son pro aborto, estos son pro vida. Pero resulta que hoy en día, debido a la manipulación del lenguaje, cambiaron eso y hoy en día están los pro vida, pero hoy en día los otros se hacen llamar los pro elección. Y claro, suena bonito, pero es exactamente lo mismo. Es simplemente un maquillaje de palabras para defender lo mismo. El lenguaje hace y dependiendo de la moral que haya en una sociedad, aún las palabras van a ser redefinidas, y al ser redefinidas, pues lógicamente van a llamarle bueno a lo malo, malo a lo bueno, luz a las tinieblas, tinieblas a la luz, amargo, dulce a lo amargo. Hay una distorsión y una perversión y una degeneración de los valores. Y miren cómo lo definen secularmente, como un asunto que es virtuoso, que es cualitativo, que es un principio, de acuerdo a lo que sea importante para cada grupo social. Pero resulta que si ese grupo social es un grupo secularista, ateo, feminista, etcétera, su forma de definir a un amor, justicia, libertad, incluso bueno y malo, es absolutamente diferente. Y nota esto, en cambio, generalmente, los valores definidos desde un punto de vista meramente secular suelen ser distorsionados. Espiritualmente, en cambio, o desde el punto de vista bíblico, los valores son definidos como los principios y creencias que guían la forma en que las familias cristianas viven sus vidas, pues estos valores se basan en las enseñanzas de Jesucristo. Esto es algo absolutamente diferente. Es decir, aquí ya me estás hablando de algo que es verdaderamente diferente. Cuando se habla de valor en el cristianismo, desde un punto de vista bíblico, desde una cosmovisión bíblica, desde una perspectiva espiritual, ya no te estoy hablando de lo que es bueno de acuerdo a lo que cada grupo social define. No, te estoy hablando de que un principio es una creencia arraigada, un fundamento que literalmente guía la forma en que una familia vive su vida, pero esa familia se determina o se considera una familia cristiana porque su principio se basa en las enseñanzas de Jesús. Ahora, nota esto. La palabra de Dios nos muestra y enseña que existen valores que no son negociables. Yo enseño una materia que se llama temas críticos de nuestros tiempos. Dentro de temas críticos de nuestros tiempos, hablo sobre varios ismos o ideologías, y entre ellos hablo del modernismo y el posmodernismo. Y es interesante que cuando uno llega a la definición de lo que es un valor, de lo que es verdad, de lo que es bueno, por supuesto que cuando se analiza esto desde una visión bíblica, desde una visión cristiana, se podrá notar cómo ellos llegan a pervertir tanto los conceptos que ellos han creado algo que se llama la nueva moralidad, la nueva ética moderna. Es decir, donde lo que ellos llaman un valor a la luz de la Biblia es un antivalor. Lo que ellos llaman bueno a la luz de la Biblia es malo. Lo que ellos llaman virtuoso a la luz de la Biblia es pervertido, y es allí donde tú debes empezar a enseñar a tus hijos y a las generaciones a definir las cosas bíblicamente y no paganamente. Pero escucha esto, los valores verdaderamente cristianos no son negociables en nuestras casas como hijos de Dios. Estos valores son claves para una familia de reino, para una familia pentecostal apostólica del nombre de Jesucristo, para una familia cristiana genuina.
entre otros valores. Yo te voy a mencionar solamente algunos debido a asuntos de tiempo y te voy a hacer un pequeño contraste para que te des cuenta cómo el valor del reino, el valor bíblico, a la luz de una generación que está desprotegida y no está blindada, se define totalmente diferente. Por ejemplo, el amor. Hoy en día existe una frase que es amor es amor. El todo es que se amen, dicen. Pero cuando ellos te hablan de amor es amor o el todo es que se amen, se está hablando de defender lo que son relaciones ilícitas, ilegales, inmorales, antinatura delante de Dios. Y eso es algo gravísimo. Pero hoy en día te dicen, no, es que amor es amor. No, a la luz de la Biblia incluso Dios es amor. Y de él procede todo lo que es puro, bueno, a todo lo que es agradable. El amor de Dios siempre está ligado con la verdad de Dios. Por eso Proverbio dice claramente que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ahora, ese es un punto muy importante, porque hoy en día con el concepto de amor distorsionado, existen hoy, y ustedes lo saben bien, y lo que yo voy a decir no es una teoría de conspiración, es una realidad, no es un señalamiento ligero, no, es una triste realidad. Hoy en día existen congregaciones en algunos lugares del mundo, gracias a Dios, no del nombre, pero sí existen, o por lo menos hasta donde conozco, y Dios guarde esa iglesia, pero existen congregaciones que se llaman gay friendly, amigos de los gay, en el sentido de que ellos se llaman iglesias cristianas inclusivas, donde la pareja ministerial son dos señores, o la pareja pastoral son dos señoras. ¿Por qué? Porque perdieron el concepto de valor de amor bíblico y hoy en día dicen es que nosotros predicamos el verdadero amor y te distorsionan y te quieren manipular hasta la Biblia para defender eso. Pero cuando tú vas a la Biblia vas a encontrar que el concepto de amor tiene que ver incluso con decir la verdad en amor. Y la verdad muchas veces confronta nuestra maldad, nuestro pecado, nuestras desviaciones. La verdad muchas veces, aunque se diga con tacto, con amor, con misericordia, puede doler profundamente, pero es allí donde debemos enseñar a los hijos a definir qué es amor. No es que yo amo y bueno, lo importante es que ame, no. Vamos a ver de qué clase de amor te están hablando. Número uno. Número dos, hay otro principio, otro valor, que es la fe. La fe. Las familias cristianas no negociamos nuestra fe. Creemos en la importancia de la fe en Dios y en las enseñanzas de su palabra. Pueden alimentar su fe como familia orando juntos, leyendo, estudiando la Biblia juntos como familia, en altar familiar, asistiendo juntos como familia al lugar de adoración, hablando de temas a la luz de la Biblia para alimentar la fe. Pero hoy en día se habla de que lo importante es que tengas fe y que lo importante es que tú creas así como tú quieras creerlo, porque han relativizado la verdad. El concepto del relativismo moral y el relativismo de la verdad enseña que no hay una verdad absoluta, de que no hay una moral absoluta, así que tú puedes creer lo que quieras, puedes definirlo como quieras, allá tú, acá yo, de acuerdo al amor que nos tenemos, cada quien por su lado y punto. Y te distorsionan el concepto de fe, incluso de ahí ha surgido mucho el sincretismo, el ecumenismo religioso y una cantidad de cosas que han destruido la iglesia históricamente y que quieren destruir la iglesia hoy en día y han hecho mucho daño a mucho pueblo, a mucha parte de la iglesia, diría más específica y cuidadosamente. Pero lamentablemente, oiga bien, lamentablemente el concepto de fe ha sido tan distorsionado que hoy en día cuando no tienes una noción bíblica de las cosas, entonces te ponen a creer en lo que ellos quieran, te ponen a pensar como ellos quieran y muchos ya no están pensando bíblicamente. Por otro lado está el tercer valor y es el perdón. Las familias cristianas creemos en el poder del perdón, buscamos modelar el ejemplo del perdón de Cristo. Y lamentablemente este mismo valor tan maravilloso, hoy en día te lo quieren distorsionar al punto de relativizar el pecado, al punto de relativizar lo moral. Y te dicen, no, Dios es amor, Dios es perdonador, Dios es bueno, infierno no existe, castigo eterno no existe, juicio eterno no existe, aunque la Biblia diga que algunos van a estar en vergüenza y confusión perpetua, o sea, para siempre, pero aún así ellos tratan de distorsionar bajo el concepto del perdón
el Dios perdonador, te cambian el concepto, te pintan una idea distinta, y es allí donde los cristianos debemos tener muy claro eso. Número 4, el concepto de la compasión. Las familias cristianas no solo creemos en la compasión, sino que mostramos verdadera compasión, misericordia, empatía por los necesitados, por todos los que necesitan, no solo monetariamente, pero sobre todo espiritualmente, emocionalmente, en todas las áreas. Debemos participar hoy en día en la sociedad, aún a nivel de iglesia local. Muchas congregaciones tienen ministerios de ayuda, algunos le llamamos ministerio Bernabé, ministerio de ayuda a los necesitados, ya sea apoyando a los que han perdido un ser querido, visitando en los hospitales, ayudando a los necesitados de la congregación, en fin. Esa es la verdadera compasión desde un punto de vista bíblico. Es más, no hay mejor manera de mostrar compasión que por medio de los grupos de amistad, que en nuestra iglesia se llama Estrategia Misión Alma. Se muestra la compasión por medio de expandir el reino de Dios y ayudar a todas las personas a salir de su pobreza espiritual, a empezar a tener mentalidad próspera, a salir adelante también. Pero nota, ese concepto de valor de compasión en el modelo pagano ideologizado te lo enseñan a que tú debes simplemente sentir compasión por ciertos grupos, por ciertas personas, pero no en el sentido de que tú les tengas afecto, sino en el sentido de que tú les aceptes tal como ellos son y les aceptes su pecado y les aceptes sus desviaciones y les aceptes su maldad. El cristianismo bíblico promueve una compasión verdadera, y la compasión verdadera te lleva a decirle la verdad en amor, a decirle estamos para ayudarte, pero a la luz de la Biblia, es decir, ya no es ni siquiera mi concepto, no es mi opinión, es lo que Dios dice en su palabra de lo que tú estás viviendo, y también le ofrece una alternativa. Ahora, por otro lado, también está la sinceridad. Las familias cristianas creemos en la importancia de la sinceridad y de la integridad. Buscamos ser sinceros unos con otros y con los demás. Y más allá de la sinceridad está también esa integridad. Es decir, tratamos de vivir la vida de manera consistente y coherente con lo que predicamos. Si no, seremos el hazmerreír delante de los hijos y de la sociedad. Y este punto es tremendo, porque hay muchos cristianos que sinceramente en su manera de pensar no son cristianos. Es decir, son cristianos de nombre, pero debido a que la ideología pervirtió su forma de pensar, yo he hablado con algunos en algunos lugares que siendo cristianos, entre comillas, nacieron en hogares cristianos y todo, pero en algunas cosas son cristianos, pero están de acuerdo con el aborto, están de acuerdo con el feminismo, están de acuerdo con una cantidad de ismos, anticristianismo, sin darse cuenta, y lo que hacen es no tener una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, entre lo que enseñan y lo que viven. ¿Por qué? Porque hace falta volver a los valores cristianos. Por otro lado está el respeto. Del respeto lo han distorsionado muchísimo. Es un valor innegociable que toda familia cristiana debe tener. Es importante respetarnos unos a otros, valorar las opiniones, las creencias que tenemos en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Pero ahí está el secreto del verdadero respeto, priorizando el respeto a lo que Dios dice en su palabra y ceñirnos a ella. Porque hoy en día, bajo el concepto de tolerancia, bajo el concepto de respeto, las familias han sido desprotegidas y ya no están blindadas muchas veces, porque se enseña que respetar significa que tú no le dices al otro lo que no está bien, no le dices la verdad. Estaba viendo por ahí una entrevista que me llamó la atención. Era un experimento social que hicieron en algunas universidades en los Estados Unidos, y bajo el concepto del respeto ya muchos no son capaces de defender la verdad de las cosas. Y entonces el entrevistador era un hombre de piel blanca, de baja estatura y de cabello negro. Y yo recuerdo que él les hacía preguntas a los universitarios y luego al final llegaba a hacer una pregunta muy interesante, que ahora les voy a hacer esa pregunta. Él les preguntaba, les decía, mírenme bien, hombre de baja estatura, piel blanca, cabello negro. Él les decía, ¿qué si yo les digo que yo me siento un hombre africano o afro o negro y que mido 2 metros? Y ellos lo quedaban mirando y ni siquiera se sonreían, simplemente le decían, pues respeto tu opinión. Si así es como tú te sientes, pues así es tu opinión. Luego le hacía la pregunta a otros y le decía, ¿y qué si yo te digo que soy un hombre rubio y que me siento y que soy rubio? Y la misma respuesta, similar. No, yo respetaría eso. Si te sientes así, es respetable.
Y luego va con otros y le dice, era un hombre de más o menos rasgos latinos o latinoamericanos, para ser más específico. Evidentemente se notaba que era latinoamericano y luego él les dice, ¿y qué si yo te digo que soy una persona asiática y que me siento asiático? Y yo le decía, pues si así te sientes, yo no voy a discutir contigo, es tu opinión, te respeto. Bajo el concepto de respeto han llegado a ideologizar, y él fue a muchas universidades y siempre las mismas respuestas en la juventud de hoy. ¿Y sabes por qué? Porque se ha enseñado, se ha difundido, se ha difuminado mucho la idea de que el respeto significa que si tú o el otro te dice algo que es totalmente opuesto a la realidad, a la razón, a la lógica y aún a la revelación, a la Biblia, a la palabra, pues allá él y hay que respetar. No, el concepto de respeto verdaderamente significa que yo priorizo el respeto a Dios, lo que Él dice en su palabra, y me ciño a ella a la hora de emitir una opinión. Es decir, no es mi opinión, es lo que la Biblia dice sobre esto. Y de allí, luego él preguntaba, ¿qué espera del futuro de nuestras generaciones con una generación de jóvenes que ya no tienen capacidad de defender la verdad? ¿Qué nos espera? Pues definitivamente, lamentablemente eso no pasa entre los muchachos que se entrevistaban, no todos eran no cristianos. Muchos de ellos habían sido personas que habían nacido en hogares cristianos, pero que hacían parte tristemente del 75% del que les hablaba. Y llegando a los últimos puntos, porque hay mucha tela por recortar, pero el tiempo está llegando ya a su fin, o como diría alguna vez un maestro que me gustaba escuchar mucho, decía, el tiempo ya está tocando su fin. Hay algo bien importante y es la responsabilidad. Es un valor fundamental, la responsabilidad. Las familias cristianas creemos en la importancia de asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones y tomar siempre decisiones responsables. Nos esforzamos por enseñar a nuestras generaciones a ser responsables y a hacer frente a sus propias acciones y decisiones y, oiga bien, y consecuencias. Inculcamos el principio de libertad generacional llamado la individualidad, es decir, que cada ser humano es absolutamente responsable delante de Dios por las acciones y decisiones que tome y por las consecuencias que reciba. Pero el concepto de responsabilidad hoy en día se ha distorsionado tanto que las familias aún cristianas están delegando su responsabilidad a quienes no tienen responsabilidad. Recuerda, la educación de tus hijos es tu responsabilidad, no el Estado, no el sistema secularista de educación, es tu responsabilidad como cristiano. Pero lamentablemente hoy en día se ha distorsionado también ese valor. Incluso hoy en día la generación que se ha criado con una idea de responsabilidad errada, están tratando siempre de buscar culpables, de victimización, de victimizarse, de echarle la culpa a otro, de decir es que fueron ellos, es que fueron nuestros ancestros, es que fueron aquí y allá. Y hoy en día existen una cantidad de ideologías que por tiempo, por supuesto, uno no alcanza a mencionar, pero se habla de unas teorías rarísimas, la teoría de la crítica de la raza, la teoría de la sustitución y una cantidad de ideas extrañas, raras, que básicamente el posmarxismo, los diferentes grupos de lo que se llaman los grupos minoritarios, muchos de ellos han caído bajo esa influencia de la distorsión del concepto de responsabilidad, y entonces vienen los políticos y vienen los gobernantes ideologizados y los manipulan haciéndoles creer que son las víctimas, y muchas veces no son las víctimas, son responsables absolutos de lo que han hecho. Se sabe, por ejemplo, que en las estadísticas de los que han quitado la vida a los inocentes de aborto, la gran cantidad de ellos no fueron abusados, no fueron violados, no, muchos de ellos simplemente llegaron a esa terrible decisión para cubrir un adulterio, para cubrir una fornicación, para cubrir una infidelidad, o como ellos le llaman, un desliz, y quedaron embarazadas y luego van y tratan de cubrir ese pecado con otro pecado todavía peor. Entonces, el punto es que el ser humano, al no entender el concepto de responsabilidad, finalmente va a tratar de delegarle a otro su responsabilidad. Ahora, noten esto, ya cerrando con algunos aspectos básicos, quiero solo, oiga bien, solo mencionarle, porque no alcanzaría a desarrollarle.
5 pautas para blindar tu generación, además de lo anterior, enfatizar en los valores cristianos. Deuteronomio 7, 9 al 11 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, sus principios, sus bases, hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas, dice la palabra de Dios. Hay muchas formas, pero ¿cómo defender nuestra familia de esta agenda secularista, humanista, atea, progresista, pagana, desviada, que quiere sacar a Dios de la vida, de la sociedad? Han querido sacar a Dios de las iglesias, de los colegios, de los gobiernos, de las universidades, de las escuelas. Quieren sacarlo de todos los escenarios, pero Dios, Él no puede ser sacado de ningún lado, porque entre otras cosas es su universo y entre otras cosas Él es omnipresente. Así que no puede ser sacado en ningún lugar. Aún así, conceptualmente quieren sacarlo de esferas de la vida, y eso les está trayendo una ruina en todas las esferas. Ahora, nota esto. Cuando tú como padre, como madre, como pastor, como todos los que somos responsables del blindaje de nuestra sociedad, entendemos esto, que la iglesia debe ser una especie de supracultura, no una subcultura. Somos llamados a estar digamos, en la vanguardia, estar al frente y no estar por allá debajo. Cuando nuestras generaciones entienden que el verdadero cristianismo te da bases para la vida, no solamente es un libro, la Biblia, dijo Paulo Finian, un pensador, dijo, la Biblia no solo es un libro que te enseña cómo ir al cielo, sino que te enseña cómo vivir aquí en la tierra. Cuando tú enseñas esto a tus generaciones, entonces, número uno, hay 5 cosas que, repito, te las voy a mencionar, no te las voy a profundizar, que puedes hacer para proteger y blindar tu familia. Número 1, enséñale los valores de Cristo, no los valores seculares o los secularizados. Analiza cuáles son los valores de Cristo y eso va a proteger tu familia. Fíjate primeramente en vivirlos, por supuesto, y a la vez modelarlos y obviamente enseñarlos. Lógicamente aprovecha la temprana edad, cuando su cerebro es moldeable, en especial la enseñanza de la palabra de Dios, que debe hacerse de forma sistemática. Préstales atención a ellos, presta atención también a la forma como ellos están viendo los valores, modélaselos, pero modélale los valores de Cristo, porque hoy en día están presentándote unos antivalores. Número 2, una forma de blindar tu familia: supervisa el consumo de los medios. Un predicador decía: no cometas el error de entregarle celulares a tus niños pequeños, porque a través de estos aparatos tecnológicos reciben información nociva y aún instrucciones impartidas por esta agenda diabólica, demoníaca, en un lenguaje directo y abierto. Ellos reciben sin ningún tipo de filtro y esto ejerce presión sobre ellos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué están oyendo? ¿Qué música están viendo? ¿Qué programas están viendo? ¿Qué ven en la televisión? ¿Qué películas? ¿Qué series? Porque es precisamente en la franja infantil donde hay mayor accionar de este sistema. Preste atención qué clase de música oyen, a dónde acceden las redes sociales, qué juegos practican en la web. Es importantísimo. Una madre me decía que se sentó a ver unas caricaturas con su querida criatura y se dieron cuenta que poco a poco estaban influenciando una ideología, basado en la ideología del respeto. ¿Y cómo era? Bueno, era un elefantito, eran unas cebritas, y de repente la cebrita decía que se sentía elefantito, y entonces le estaban diciendo que había que respetarle ese concepto porque es cebra, pero se siente elefantito, y ya tú sabes hacia dónde va eso. Y la madre se dio cuenta y dijo: no, esto no concuerda con los principios bíblicos. Número 3, asegúrate de elegir los medios que sean coherentes con los valores y creencias familiares y bíblicas, cristianas primordialmente, para que tus hijos puedan ser verdaderamente blindados. Es más, llegó el tiempo en que las iglesias tengamos aplicaciones, tengamos programación exclusiva para los niños a través de las iglesias locales, programación, literatura, escritura, música. Todas las artes que el diablo quiere robarla, el cristiano debe tomarlas. ¿Para qué? Para enseñar los valores de Cristo a través de estos medios. Lamentablemente, muchos tienen muchos teléfonos inteligentes, pero su verdadero intelecto está siendo afectado porque están siendo bombardeados por estos medios y están recibiendo la maldad que el sistema les está vendiendo. Número 4, manténgase
involucrado en la educación y en la formación intelectual de sus pequeños. Felicito a aquellos padres y madres que constantemente llegan a la congregación y dicen, pastor, ¿cómo le parece que la maestra le dijo esto? ¿Cómo le parece que me dijeron tal y tal cosa a mi niña? Entre otras cosas, algunas cosas descabelladas que he tenido que escuchar. Y es importante que los padres estén muy atentos. Deben estar al tanto de qué les están enseñando a sus niños, qué material les están presentando. Porque es posible que en la escuela o en la institución educativa donde están sus hijos les estén enseñando en una manera contraria a los valores cristianos y a los valores del reino de Dios, a contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Usted está en el derecho de hablar, de contrarrestar, incluso en casos extremos de retirar a sus niños, si es el caso. Hay algunos hoy en día, lamentablemente en Colombia todavía no ha avanzado mucho eso, de la escuela en casa, pero oramos a Dios que se llegue a dar eso en algún momento, y hay algunos que están hablando a favor de eso. Así fue literalmente que ha comenzado en otros lugares, y es importante que los padres tengan en cuenta. Y número cinco, fomente el pensamiento crítico en sus hijos. Un pasaje me impacta, es la historia en el Nuevo Testamento, cuando escuchan a predicar a Pablo y los hermanos bereanos, los hermanos de Berea, dice la Biblia que ellos eran hermanos muy nobles, ¿sí? Eran hermanos muy especiales, pero la Biblia dice que ellos iban a constatar en las escrituras si lo que él decía verdaderamente era cierto. Es decir, alguien diría, pero es que está predicando el hombre de Dios llamado Pablo. Entonces, el verdadero cristianismo te enseña literalmente a preguntar, a indagar, a constatar, a comparar, a cuestionar, no en un sentido de bélico, no en un sentido de discordia, sino en un sentido práctico. En Hechos 17:11 dice, en la Nueva Biblia Viva, dice, los bereanos eran mucho más nobles que los tesalonicenses y escucharon gustosos el mensaje. Todos los días examinaban las escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas decían era cierto. Oh, pero lamentablemente estamos viviendo en una época donde dicen, no, pero es que así lo dice fulano, mengano, el super yo no sé cuánto. Hermano, no, el cristiano verdadero debe aprender a enseñarle empezando, y esa es una forma de blindar bien a su familia. Debes enseñarle el pensamiento crítico, es decir, anime a sus hijos a pensar críticamente sobre los mensajes, sobre la información que reciben a través de los medios, a través de sus compañeros, a través del filósofo, el político, el profesor, el docente. No podemos permitir que el único inteligente de tus hijos o de nuestros pequeños sea el celular. No podemos llegar a ese nivel. Ellos deben aprender no solo a tener un pensamiento crítico, no, sino a hacerse preguntas, a evaluar la información por sí mismos y que puedan tener discusiones al respecto alrededor de la mesa para que aprendan a estar despiertos y alerta ante cualquier incursión de los medios. Oiga esto, y concluyo con Mateo 10:16. Los hijos y los hijos de Dios deben ser los hijos y los hijos de los hijos de Dios deben ser los más inteligentes y sagaces en la tierra, mansos como palomas, pero sagaces como serpientes. Mateo 10:16 lo puede usted luego observar y es un pasaje maravilloso. Ese es el punto. Mucha de la literatura que tengo entre los libros que he podido tener durante todos mis años, muchos de esos libros llegaron a mis manos a través de mi padre. Mi padre es una persona sabia, una persona sencilla, no es un literato, digamos un letrado en el sentido técnico, profesional de la palabra, pero es una persona le gusta leer mucho, preguntar, leer la Biblia y leer otro tipo de material. Y una de las cosas que más me impactó fue que él fomentó sentido crítico en mi corazón. Él siempre me decía, mire, este es un libro, tengo por ahí un libro de mis primeros libros que leí, era el libro de Historia Natural de Zoología, y me impactó muchísimo, pero él decía, estas palabras que incluso son el cierre de este libro, de este manual que yo les voy a enviar al terminar, y es examínelo todo a la luz de la palabra y retenga lo bueno. Siempre me decía, examínelo todo a la luz de la palabra y retenga lo bueno. Es más, el decálogo de libros que yo le voy a recomendar, lo mismo le digo, cuando los puedan obtener, examínelo todo a la luz de la palabra y retenga lo bueno. Cuando usted genera esto en una sociedad, especialmente en nuestros hijos, en nuestros niños, en nuestros adolescentes y en la iglesia, usted va a tener una familia verdaderamente blindada. No una familia que cree solo porque fulano lo dice o porque sultano lo dice,
porque así es como entraron tantas cosas que han babilonizado el cristianismo, han ideologizado el cristianismo, han sincretizado el cristianismo, han ecumenizado el cristianismo, han infiltrado el cristianismo, y llegó la hora de ir a las escrituras para sacar todo lo de Babilonia, todo lo de las ideologías, todas las cosas que no vienen de Cristo, sino que vienen realmente del espíritu anticristo. Así que vamos a orar. Quiero que terminemos orando, dándole gracias a Dios por lo que hemos recibido. Hoy solamente hemos dado pautas básicas. En el manual usted va a encontrar mucha más información, así que a través de los grupos, con la ayuda del Señor, les va a llegar este material. Hay muchísimo más, literalmente hay bastante. Ya ustedes podrán analizarlo, podrán profundizarlo, podrán examinarlo y podrán aplicarlo de una manera adecuada. Quiero que terminemos orando, dándole gracias al Todopoderoso. Y si ahí está nuestro líder, nuestra líder, no sé si estén allí todavía conectaditos, pero si podemos orar con ellos sería una tremenda bendición. De lo contrario, voy a terminar orando aquí, dándole gracias a nuestro amado Padre Celestial por el honor, por el privilegio maravilloso que Él nos ha concedido. Y reitero gratitud a nuestro hermano Pastor Kleimar y a los hermanos de Comunicaciones Nacionales por el excelentísimo trabajo que hacen, a las damas nacionales que trabajan con señoritas, a Escuela Bíblica Dominical, a todas las iglesias locales. Somos llamados a ser una generación de soldados firmes, vestidos con la armadura de Dios, protegidos con la armadura de Dios. Y quiero terminar orando hoy en el nombre de Jesús, basado en la armadura de Dios, para que Dios proteja nuestras casas, proteja nuestra familia. Dios y Padre eterno, te damos gracias una vez más por el privilegio poderoso que nos has dado de compartir esta enseñanza. Señor, desde este lugar declaro bendiciones sobrenaturales a aquellas casas, a aquellas congregaciones, a aquellos lugares, Señor, donde ahora mismo o en algún momento verán la grabación y están oyendo ahora o estarán oyendo después. Te pido, mi Dios, que podamos estar vestidos con la armadura espiritual, que es la mejor armadura. No existe mayor o mejor blindaje espiritual que la armadura de Dios, aplicada no solo al cristiano, sino a la familia en general. Hoy, en un acto de fe, yo declaro, Señor, una protección especial contra las acechanzas del maligno a través, Dios mío, de la armadura tuya. Oro, Señor, para que haya un cinto que nos proteja, el cinto de la verdad, que nos protege como familia de Dios contra las mentiras del diablo y de las tinieblas. Oro, Señor, para que la coraza de justicia nos blinde como hogar cristiano contra las injusticias de las tinieblas. Señor, en este momento, en tu nombre, declaro, Señor, que el calzado del evangelio de la paz nos resguarda como linaje santo contra todas las turbaciones y perturbaciones del mundo. Oro, mi Dios, que el escudo de la fe nos salvaguarda como una estirpe escogida contra las dudas que han sido enviadas por el maligno. Señor amado, oro para que el yelmo, el casco de la salvación nos preserve como generación santa contra toda perdición del sistema pagano. Oro, Dios mío, para que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos defienda como estirpe redimida de las doctrinas de los demonios, de las ideologías del mal que se están levantando. Saca, Señor, toda ideología extraña del corazón de los que son suyos a través de su palabra, mi Dios. Y en último lugar, Señor, el séptimo elemento de la armadura. Oh, Señor, pido, mi Dios, para que derrames un espíritu de oración y súplica en el Espíritu, que nos guarece como raza consagrada contra la caída en las tentaciones de las tinieblas. Y en el nombre de Jesús levantamos, Señor, una muralla, un cerco espiritual en las 6 áreas de la familia. Señor, protege el área física, el área espiritual, emocional, mental, familiar y financiera de la iglesia. Y guárdanos en aquellas 5 áreas importantes, Señor, que necesitamos ser guardados. Guarda, Señor, y ayúdanos a tener discernimiento y cuidado y temor en lo que oímos, en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que miramos, en lo que escuchamos, Señor, en lo que hacemos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias. Que Dios les bendiga ricamente y vamos adelante en el nombre poderoso de Jesús. Familias blindadas en el nombre de Jesús.